Muy bien, esta tarde me gustaría comenzar desafiándolos con el concepto de la isla. Esta es una iglesita en una ciudad de Australia que se llama Adelaide. Hice el programa aquí, era una iglesia mayormente de africanos, así que me hicieron perder el tiempo y nunca lo pusieron nada en práctica. Pero voy a usar lo que yo hice. Esta iglesita se encuentra en un contexto en su comunidad. Esta iglesia vive en una comunidad y esta es la comunidad. La iglesia se encuentra aquí, esa es la iglesia. Y este es más o menos el territorio más grande, esto es lo que pude meter en el mapa. Este es el territorio de la iglesia. Tiene cientos de miles de personas viviendo a su alrededor. Entonces, cuando uno mira la iglesia y mira el territorio, lo primero que hay que hacer cuando hay una iglesia, la iglesia debe de marcar su territorio. Inmediatamente. Siempre hemos hecho eso. Por ejemplo, cuando comenzó la iglesia adventista, comenzó en Estados Unidos. El mundo entero, a los hermanos norteamericanos, el mundo entero era su territorio. ¿Cierto? A ver si le damos un asiento a nuestras hermanas que vienen entrando. Muchas gracias. Bienvenidas, qué gusto verlas. Entonces, el mundo entero era su territorio. Pero en el año 1875 enviamos nuestro primer misionero a Europa. Así que ahora los hermanos en Norteamérica, al tener misioneros en Europa, el territorio se les achicó porque ya el misionero estaba encargado de Europa. En el año 1885 llegaron los primeros misioneros a Australia. Así que Australia ahora estaba a cargo de los hermanos misioneros que fueron a Australia. Y en Australia llegaron a la ciudad de Melbourne, comenzaron a hacer obra misionera en Melbourne, y pronto una familia que se hizo adventista se fue a vivir a Sydney. Así que los de Melbourne ya no se preocupaban de Sydney, ya tenían demarcado su territorio, y así a medida que adventistas nacieron y fueron. El territorio se va formando más pequeño, se formaron uniones, se formaron asociaciones, se formaron iglesias, y así ya el territorio se divide. Pero bueno, lo mismo ha de ocurrir alrededor de una iglesia. Lo primero que una iglesia debe hacer es demarcar su territorio. A ver, digamos eso, lo primero que una iglesia debe hacer es marcar su territorio. Y a ese territorio lo llamamos una isla. Y aquí yo hago el ejemplo de la demarcación del territorio espacial alrededor de la iglesia. Yo entiendo que aquí en San Rafael hay ya un número de iglesias, grupos y filiales. Entonces, como líderes de iglesia, todos ustedes debiesen juntarse, poner un mapa grande de toda la región que le corresponde a los adventistas de esta área y marcar dónde se encuentran aquellas distintas congregaciones y demarcar sus territorios. Porque aquellos territorios es lo que le pertenece a aquella iglesia para hacer su obra misionera. Una vez que se demarca el territorio, entonces ahora estas son las islas. ¿Y qué es lo que necesita una isla? ¿Qué es lo que necesita una isla? ¿Ah? No, una isla necesita un misionero. Les estaba hablando toda la semana de los misioneros, ¿no? Yendo a las islas, pues. Estamos repitiendo ese tema para que quede grabado.
porque viene del concepto de que todo misionero, siéntate aquí Marcelita, necesita un territorio donde trabajar. Amén. Ahora, hay 3 territorios donde nosotros como misioneros nos vamos a desarrollar. ¿Cuál es el primer territorio? La familia. Segundo territorio, el trabajo. Tercer territorio, la isla. Entonces, una vez que la iglesia determina su territorio, luego viene la demarcación de las islas. ¿Por qué queremos demarcar las islas? Más o menos alrededor de 500 casas, 300 a 500 casas por isla. Es lo que le vamos a asignar a personas y familias. Luego entonces se asigna a cada familia, cada pareja o personas individuales que se unen de a dos, una isla. ¿Cuál es el propósito de esa isla? ¿Cuál es el propósito del misionero yendo a esa isla? ¿Cómo? Que entregar el mensaje, pero más grande, el propósito es conquistar aquella isla para Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando uno estudia la historia de las misiones, uno se da cuenta, por ejemplo, un misionero maravilloso era Patrick, de Irlanda. ¿Ustedes conocen su historia? Patricio de Irlanda, que la iglesia católica le llama San Patricio, nunca fue católico. Él guardaba el sábado. Y Patricio fue llevado como esclavo. Él creció en Escocia. Y los irlandeses vinieron un día en barco, él vivía cerca de la costa y se lo llevaron como esclavo a Irlanda. Y estuvo varios años como esclavo. Luego se escapó, volvió a Escocia, fue convertido y él se fue de vuelta a Irlanda y conquistó Irlanda para Cristo. Entonces el propósito de asignar una isla a un misionero es que el misionero o la familia misionera o la pareja misionera conquisten esa isla para Cristo. Ese es el propósito. Entonces, el primer objetivo es establecer una filial o un grupo pequeño en aquel territorio. ¿Qué es el propósito de una filial, de un grupo pequeño? Es una iglesia pequeñita. Practicar aquellos 6 principios que aprendimos. ¿Cuáles son los 6 principios? Una iglesia que ora, una iglesia unida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia amante, una iglesia fiel y obediente y una iglesia misionera. Entonces, cuando se van haciendo contactos y se van teniendo estudios bíblicos, se los invita a venir a la filial. La filial es relajada, la filial no necesita tener la estructura, la organización, los formatos de una iglesia. Funciona más en forma orgánica. Es en el hogar de una familia, entonces funciona como estudio bíblico, se come juntos, pero el propósito es que a medida maduran las personas que están siendo contactadas en la isla, ya hay un centro donde se los puede invitar. Y es un centro muy amigable. Ahí la gente puede ir como quieren, estar vestidos, porque ese es un hogar de estudio bíblico. Todo es lo que se lo podría llamar una iniciativa que hace muchos años atrás la Iglesia Adventista hizo en Chile, se lo llamaba Casas de Luz. Y era una filial, y de ahí crecieron muchísimas iglesias. Entonces, el núcleo de crecimiento, la célula de crecimiento es el grupo pequeño. Entonces, a medida que se entra, no hay grupo pequeño. A lo mejor ya en una de estas islas ya va a haber una filial, va a haber un grupo pequeño, está bien. Pero si no hay, el primer propósito del evangelista o del misionero es trabajar hasta que puede
incentivar a alguno de sus contactos a abrir su hogar para una filial, un grupo pequeño, un grupo de estudio bíblico. Y cuando eso se abre, toda la gente con la cual se trabaja durante la semana se le invita a asistir al grupo pequeño durante el sábado, el domingo, durante la semana en la noche. Ahora, si hay bastantes contactos, un grupo pequeño funciona a su máximo no más allá de 12 personas. El grupo pequeño, ya cuando se vuelve más allá de 12 personas, tiene que como célula dividirse. Porque ya en una casa, más de 12 personas llega a ser incómodo, ¿cierto? Ese es el secreto. ¿Cuándo es que la mamá da luz? La mamá da luz cuando se siente bien incómodo, ya no puede caminar, camina así, ¿no? Entonces nace, da luz, es lo mismo. Cuando una iglesia crece hasta que ya no hay espacio, entonces ¿qué da? Tiene que dar a luz. Siempre hay que dar a luz. El crecimiento es vida, amén. Cuando dejamos de crecer, nos morimos. Entonces, se establece un grupo pequeño. Se invita a los contactos al grupo pequeño. Ya cuando el grupo pequeño está incómodo, se divide el grupo pequeño. Y el propósito es eventualmente tener una iglesia allí. ¿Se imaginan que en cada una de esas islas llegara a haber una iglesia? ¿Posible o no posible? ¿Posible o no posible? Posible, pues. Una iglesia, claro, si son 500 hogares, una iglesia va a ser suficiente, pero si crece más y más y la iglesia se rellena, a lo mejor se pueden establecer 2 iglesias en el área. Y ya cuando llega muy grande y ya no hay lugar para crecimiento porque se ganaron a ver todos los hogares, son todos adventistas, ¿qué se hace? La iglesia tiene que seguir creciendo. Entonces, ¿qué hace? Envía misioneros y comienza a plantar iglesias en otras islas, pues. Amén. Sí, es un sistema de crecimiento muy sencillo, muy sencillo. Va a haber que sudar la gota gorda porque Satanás te va a hacer la guerra. Recuérdense cuántos misioneros murieron en las islas, comidos, a cuántos perecieron sus hijos, sus esposas. Como el pastor adventista en Papúa Nueva Guinea, que iba con sus hijos, su esposa, en un bote navegando y el bote explotó. Él quedó todo quemado, no solo hijo se salvó, su esposa y sus hijos fueron comidos por cocodrilos. Entonces hay sacrificio en la obra de misión. No esperes que todo va a ser fácil. Pero como misioneros tenemos que tener las agallas bien desarrolladas. Amén. Y estar dispuestos a sufrirlo todo hasta que la bandera de Cristo esté bien alta puesta en nuestras islas. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer las iglesias? ¿Qué se deben hacer? Demarcar su territorio. Cuando el territorio está demarcado, ¿qué debemos hacer con nuestras islas? Poner un misionero en Poner un misionero. ¿Qué pasa si no podemos cubrir todas las islas? De hecho, no van a poder cubrir todas sus islas porque no tienen suficientes miembros. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a orar por misioneros. Y a las personas nuevas que se van añadiendo, no los envían inmediatamente a una isla porque no tienen la experiencia. Los ponen a trabajar con alguien que ya tiene exitosa su isla, aprenden y después se les da una isla nueva a ellos. El propósito es cubrir todas las islas. Cuando el misionero entra a su isla, ¿qué es lo que él tiene en mente? ¿Cuál es el propósito de entrar a la isla? Primero es plantar, ¿qué cosa? Un grupo pequeño. Pero el motivo principal es establecer una iglesia en su isla. Amén. El plan es bien sencillo. Bien sencillo. Y es el plan que Dios ha delineado. Si tú estudias la historia, la misión siempre se ha cumplido de esa manera. Esa fue la manera que los apóstoles le hicieron.
Esa fue la manera que Cristo la hizo. La manera que los apóstoles les hicieron. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando iba a un país donde no había cristianos? Trabajaba a establecer ¿qué cosa? Una iglesia en casa. Cuando había iglesia en casa dejaba líderes. Y él se desentendía de ese territorio. ¿Por qué? Porque ahora ya había iglesia que se preocupara de ese territorio. Y él se movía a un lugar donde no había iglesia. Él era misionero. Y donde iba hacía exactamente lo mismo. Establecía un grupo pequeño. Y el grupo pequeño ahora, su deber era conquistar el territorio. Y así fue como la iglesia conquistó el mundo. A través de este plan. Ese es el plan. Hermanos, nosotros no necesitamos inventar nada nuevo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir el orden divino. Amén. Amén. ¿Y cuál es el plan de Cristo? ¿Cuál es el método de Cristo que aprendimos anoche? ¿Cómo obra Jesús? ¿Cuáles son las dos esferas del método de Cristo? ¿Cómo? Ya, esfera personal como fundamento de la esfera pública. Ambos obrando juntos nos dan éxito. Así que cuando se entra a trabajar un territorio, hay que obrar en ambas esferas. Personal y público. Personal y público. Siempre. En lo personal, ¿cuál es el desafío? Claro, pero el primero, ¿cómo se llama en lo personal? El desafío es que tenemos que tener 10 contactos para traerle uno a Cristo por lo menos todos los años. Amén. ¿Y cuál es el método de Cristo personal? Se mezcla con el propósito de hacerles el bien. Y luego simpatiza con la persona y atiende sus necesidades y gana su confianza. Una vez que ha ganado su confianza, les dice, sigue. Amén. Entonces, en el ámbito personal, la obra realmente es hermosa. ¿Por qué? Porque es nada más que hacerse amigos. La obra es hermosa porque significa que vamos a pasar nuestro tiempo haciéndonos amigos. Para eso, tu hogar tiene que estar abierto. Vas a tener que permitir que la gente venga a tu hogar a contarte tus problemas. Tú vas a tener que ir a ellos, invitarlos a comer, a salir. Vas a tener que sacrificar tu tiempo, que es lo más precioso. Porque vas a tener que ahora atender las necesidades de aquellos que el Señor ponga en tus manos. Vas a tener que orar con ellos, vas a tener que meterte la mano en el bolsillo y satisfacer sus necesidades. Las madres solteras van a tener que ser cuidadas. Los padres divorciados van a tener que ser aconsejados. Y tanto dolor que hay en la comunidad. La iglesia es el centro de sanidad. Amén. Porque Dios le ha dado a la iglesia todo el poder del cielo para cumplir su misión. Recuerda eso, cuando tú adoptas un territorio, Dios te otorga todo el poder del cielo para que plantes la bandera de Cristo ahí. Amén. Entonces, ¿debiéramos estar aterrados? No. Cuando la gente te rechaza, ¿qué te están diciendo? Estoy maduro, déjame tranquilo, yo soy un durazno verde. Amén. ¿Podemos trabajar con los duraznos verdes? Sí, pero no trabajamos espiritualmente con el durazno verde. Trabajamos espiritualmente con el durazno maduro. Con el durazno verde, ¿qué hacemos? Hacemos el método de Cristo. Nos mezclamos, ganamos su confianza, nos hacemos amigos hasta que se vuelvan maduros. Cuando se maduran y tienen un deseo espiritual, ahí trabajamos con ellos espiritualmente. Entonces lo tienes que gastar. Cuando trabajes en tu área, vas a tener que visitar las mismas áreas muchas veces. ¿Por qué? Porque al árbol, ¿cuántas veces vas a ver si hay duraznos maduros? Todos los días vas a ver si el árbol está maduro, ¿no? Si el durazno está maduro. Muy bien. Entonces, para conquistar el territorio,
lo primero que se tiene que desarrollar en aquel grupo que se forma, que es la célula de crecimiento. ¿Cómo comienza la vida? Con una célula. ¿Y qué pasa con la célula? Crece, ¿no? Crece, crece, y después al final de ese crecimiento estamos nosotros. Entonces es lo mismo, se planta la célula, que es el grupo, la filial, el grupo pequeño, ahí está la célula, ya se plantó la bandera de Cristo. ¿Qué es lo primero que le vamos a enseñar a ese grupo pequeño? Los vamos a inculcar en los 6 principios de la iglesia creciente. ¿Cuáles son los 6 principios de la iglesia creciente? Una iglesia que ora, una iglesia unida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ama, una iglesia fiel y obediente y una iglesia misionera. Entonces, desde su nacimiento, ese grupo ya lo va a tener en su cabeza, en su DNA de ser así. ¿Ya? Y nuestras iglesias van a ser distintas en la manera de actuar, de relacionarse. Van a ser iglesias llenas del Espíritu Santo, iglesias donde el poder de Dios se va a manifestar, iglesias donde los endemoniados van a venir, iglesias donde hasta los muertos van a ser resucitados. Amén. ¿Se imaginan que se desarrollara la mentalidad entre la comunidad? Se murió esta persona, antes de enterrarlo, pasemos por la iglesia adventista porque allá oran y algunos se resucitan. Pero que esta comunidad piense que ese lugar es un lugar donde te dan de comer si tienes hambre. Es el lugar donde te vistes si estás desnudo. Es el lugar donde vas a orar por ti si estás enfermo. Es el lugar si tienes problemas mentales o estás endemoniado, ahí puedes ir y te van a libertar. ¿Te imaginas que comiencen a ver ese centro como el centro de luz, de sanidad, de alegría, de gozo, de cuidado, de amor, donde se les enseña la verdad, donde no tenemos vergüenza de nuestro adventismo, pero somos adventistas lindos? Amén. Yo les conté la historia de la hermana que era misionera y que había sido una monja. Yo les conté la historia, ¿cierto? Sí. Bueno, esa es la historia. La lista que a veces me da ganas de contarla 2 veces. Muy bien, vámonos entonces a la Biblia. Ya podemos apagar la proyectora. Algunos hermanos me dicen, bueno, pero ¿a dónde va a salir la plata para hacer todo eso, pastor? ¿Cómo financiamos todo esto? Es buena pregunta, ¿no? Vamos a ver cómo Jesús les enseñó a los apóstoles que tenían que financiar su misión. En un tiempo en el cual a los apóstoles no les correspondía el diezmo. Porque los apóstoles, cuando comenzaron su misión, no eran pagados por el diezmo. Por mucho tiempo no fueron pagados por el diezmo, hasta que hubieron iglesias y todas aquellas cosas. ¿Cómo lo hizo el Señor para financiar la misión? Recuerden que aprendimos el otro día que hay 3 tipos de ministerios que son igualmente reconocidos en la Biblia. Está el ministerio pagado por el diezmo, los pastores, profesores, doctores que trabajan en nuestro sistema. Segundo, está el ministerio de sostén propio. ¿Quién era el ministerio de sostén propio? A veces lo hacía, no siempre, el apóstol Pablo. Cuando tenía necesidad, el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas y las vendía y se proveía para él y proveía para sus obreros. Era un ministerio de sostén propio. Y el tercer ministerio es el ministerio de fe. Jesús practicó ese ministerio. Jesús no trabajaba. Los 3 años y medio que Jesús estuvo ministrando, Él no trabajó para ganarse la vida. Cuando había necesidad, si no había dinero, mandó a Pedro a pescar. Y sacó un pescadito, ¿y qué había dentro del pescado? Había la plata para pagar los impuestos. Interesante, ¿no? Entonces, Jesús modeló a los apóstoles el ministerio de fe. Ese es el tercer ministerio. Los 3 ministerios son igualmente reconocidos en las Sagradas Escrituras. En Mateo 10 y el versículo 8 y 9 dice:
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Y ahora dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces aquí el Señor Jesús establece el principio de cómo se financia nuestra obra. El Señor te va a dar de gracia y Él espera que tú des de gracia. Entonces, ¿quién debe financiar la obra? Tú. Yo. Hay un principio universal que Dios ha creado, que es dar y se os dará. Todo el universo vive en este principio. El Señor Jesús nos dice, recibe, se os dará y dad. En el principio universal es dar primero y después se te da. El pecado nos ha hecho egoístas. Entonces cuando el Señor nos da, ¿qué hacemos? Lo guardamos. ¿Cierto? Lo guardamos para mañana, si hay problemas, para comprar el auto. Ya cuando tenemos el auto, queremos otro auto. Y si tenemos una casa, queremos otra casa. Si tenemos un bote, queremos casa en la playa. Y queremos así. Se comienza lo que el Señor nos da, lo multiplicamos y nos volvemos pudientes o acomodados. Pero es que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú debes dar. Y cuando lo has dado, el Señor te da. Y ese principio es universal e infinito. Dios nunca se cansa de dar al que da. Pero en el principio del egoísmo nosotros no vemos la mano de Dios sustentándonos, porque nosotros hemos aprendido a sustentarnos a nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces, en la obra de Dios, el Señor Jesús nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor te da no para que te lo dejes, el Señor te da para que des. Así que, cuando comiences en tu isla, las necesidades van a ser chiquititas, porque el Señor nunca te prueba así. Pero a medida vayas avanzando y la obra vaya creciendo, las necesidades van a ir creciendo, 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 y tú vas a llegar al punto en el cual tú no vas a poder financiar. Entonces el Señor ahora te va a forzar a depender de Él. Yo te lo hablo porque esa es la manera que yo vivo. De gracia recibisteis, date gracia. El Señor espera que tú uses tus medios, tu tiempo, tus talentos y tu dinero en su obra. Que tú cuides al otro primero y el Señor te va a cuidar a ti. Yo pago $700 a la semana de arriendo. Como familia necesitamos más o menos $1,200 a la semana para subsistir en Australia. Es una porrada de dinero. Y yo gano 0 de salario. Y lo he ganado por los últimos 13 años. Excepto por un periodo que estuve trabajando en una bodega y como chofer de camiones, como por 1 año y medio, cuando se me cayó la fe. Me desanimé. Porque cuando comencé a vivir por fe, yo creí que era Superman y que todo iba a ir para arriba y el Señor iba a bendecir, y en vez el Señor nos probó y nos fuimos así de pique para abajo. Quedamos con la cara chata en el piso. Porque si vas a hacer esta obra, el Señor te va a probar. El principio va a ser difícil. Cuando comiences a ir a tu isla, los rechazos van a ser duros, el diablo te va a perseguir, a lo mejor vas a terminar enfermo, tu familia se va, vas a ser probado. Antes que la bendición venga, el Señor te va a probar si eres capaz de recibir esa bendición para usarla para su obra y no dejártela para ti.
Si de gracia recibisteis, recuerda que todo lo que tú tienes es un regalo de gracia. Tú no mereces nada. El aire que respiras no es tuyo. ¿A quién le pertenece? A Dios. El agua que tomas, ¿de quién es? La comida que comes, ¿de quién es? La casa donde estás es de Dios, porque el mundo y su plenitud es de Él. Y cuando tú pecaste, tú le dijiste a Dios: no quiero saber nada contigo. El Señor tenía el derecho de decir: muy bien, dame mi aire, dame mi agua, dame mi comida, dame todo lo que es mío. ¿Qué habría pasado contigo? ¿Por qué es que estás respirando? Por gracia. De gracia recibiste. ¿Por qué es que ganas un salario? Por gracia. Amén. De gracia recibisteis. ¿Qué dice ahora? Date gracia, pues. Dice: Señor, es que esa persona no lo merece. Es que tú tampoco lo mereces. ¿Has pecado, sí o no? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Mereces que el Señor te dé su aire? ¿Mereces que el Señor te dé sueldo? No. Entonces, de gracia recibisteis. ¿Qué dice Él? Date gracia. Amén. Ese es el principio a través del cual se financia tu obra. Y cuando no hay más, siempre piensa que al Señor nunca se le acaba. Amén. Mientras más grande la necesidad, más grande la provisión de Dios. Si es para su obra. Ahora, si tú quieres más grande casa, anda a trabajar más duro. Muy bien, sigamos estudiando. Miren cómo ahora el Señor Jesús hace claro que ellos han de vivir por fe. No os proveáis de oro. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros. No os proveáis. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos proveemos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces yo he viajado, como les he contado, sin un centavo en mi billetera? Y me voy. ¿Viajarías tú sin un centavo en tu billetera a un país extraño, donde te puedes enfermar? Y por muchos años viajé sin seguro médico, porque no tenía dinero para pagarlo. Pero el Señor me llamaba y allá salía. Y el Señor proveía todo. He ido y vuelto cientos de veces. Yo he entrado a países donde era prohibido entrar. Yo no fui vacunado. Y me llega una invitación para ir a Indonesia al fin del tiempo de la pandemia. Me dice: pastor, ¿usted está vacunado? No, yo no estoy vacunado. No va a poder venir. Córtala, le dije, espérate un poquitito, oremos y veamos lo que el Señor quiere. Oremos, ya oramos. Ellos oraron, yo oré, y el Señor me dijo: anda, yo te voy a abrir las puertas. Así que volé a Indonesia. En Australia recién se había abierto la oportunidad de salir sin el certificado de vacuna, pero en Indonesia no te dejaban entrar sin certificado de vacuna. Llegué y había una línea grande en la Policía Internacional y todos presentaban su pasaporte y su certificado. Le ponían una estampa a ambos. A mí el corazón casi se me salía por los ojos, me sentía el corazón por todos lados. Orando: Señor, por favor. Llego ante el Policía Internacional, me mire y le presento mi pasaporte y una sonrisa grande. Me estampó el pasaporte y entré. Nunca me pidió certificado de vacuna. Cuando crucé por la puerta, abrí la puerta, estaban los hermanos esperándome afuera, y cuando vieron dijeron: ¡aleluya! Pero el milagro. Entonces el Señor provee de acuerdo a la necesidad, queridos hermanos. El oro y la plata no es condición para la misión. Voy a repetir eso, porque tristemente nosotros al ya saben lo que les quiero decir. Hemos dejado de depender en Dios y dependemos
del dinero. Budget, ¿cómo se dice? Sí, del presupuesto. Del presupuesto. Miramos nuestro año angélico y luego miramos cuánto tenemos en la cuenta del banco de la iglesia y llegamos a la conclusión, no podemos hacer eso, porque no tenemos el dinero. El Señor Jesús dice, no te fijes en el oro, ni te fijes en la plata. Si tú das de gracia, recibirás de gracia. Así que no planeen su año basado en lo que tienen, lo opuesto. El desafío es esto. Gasten lo que tienen en su presupuesto este año totalmente. Y el próximo año prueben a Dios por fe y planeen un año más grande a pesar de que no tienen dinero. Y vean cómo Dios les provee. Ahí es cuando las cosas se vuelven buenas. Amén. 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 Yo, por ejemplo, para el próximo año ya tengo planeado que vamos a enviar 5.000 Biblias a El Salvador, quiero enviar 100.000 Biblias a Cuba, vamos a emplear obreros bíblicos en El Salvador porque vamos a tener una campaña nacional. Quiero emplear, en este momento estoy empleando 15 obreros bíblicos en Cuba, 10 en las Filipinas, y quiero incrementar los obreros bíblicos en Cuba a 100 obreros bíblicos. No tengo el dinero, pero estoy planeando. ¿Por qué? Porque mientras más grande la necesidad, más grande la provisión. No es para mí. Yo no tengo casa propia. Manejo 2 autos. Son bonitos, pero son viejos. Uno es 20 años viejo y el otro es como casi 15 años viejo. Y aunque el Señor me diera 5 millones de dólares, yo no cambiaría mi auto hasta que el Señor me diga, ahora es tiempo de cambiarlo, porque Él es el dueño del auto, no yo. Si el Señor a mí me dice, anda a darle ese auto a tal persona, ya lo he hecho 3 o 4 veces, voy y le regalo el auto al Señor, a la persona, porque yo no tengo, las cosas que yo no tengo no son mías, son de Dios. Yo soy un manager. El administrador de las cosas de Dios. Él es el dueño, amén. Y si Él dice, dale esto, doy. Yo me siento incómodo cuando llega una donación muy grande porque tengo que regalarla pronto. Ando siempre regalando. No hay nada más lindo que regalar. No hay nada más lindo en la vida que dar. Uno es feliz dando. Yo lo aprendí eso de mi mamá. Mi mamá siempre dice, no hay nada más lindo. Aprende a dar y vas a ser una persona feliz. Nunca te va a faltar. Amén. Amén. Entonces, de gracia recibisteis, dad gracia. Tú tienes que financiar tu propia misión. Pero el secreto de la finanza no es tu oro y tu plata acumulada. Esa te la tienes que gastar. No dependas en el oro y la plata. ¿En qué vas a depender? En Dios. Él es el que provee. Amén. Amén. Sueñen grande, hagan grandes planes. Estírense la mente hasta que a ustedes les falte la fe y van a ver cómo Dios lo va a hacer. A Dios le encantan los planes imposibles. Eso muestra que Él es Dios. Cuando nosotros confrontamos situaciones imposibles, entonces ahora forzamos a que Dios se muestre Dios. Amén. Amén. Es lindo trabajar para el Señor. Yo le digo a los jóvenes, no hay nada más lindo que trabajar para el Señor. ¿No es cierto, pastor? Es lo más lindo que le puede ocurrir a uno. El Señor está siempre lleno de sorpresas. Dios es un Dios de sorpresas. Nunca responde una oración de la misma manera. Entonces, cuando, por ejemplo, el próximo martes yo tengo que pagar el arriendo. $1.400, 2 semanas. En este momento tengo 46 centavos en mi cuenta. La cuenta del ministerio no la toco, eso es para ayudar. Entonces yo ya comencé, hoy día le hablé al Señor, Señor, por favor provee para el arriendo. Y le cito una promesa. La promesa es, mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa se la he citado al Señor como 1000 veces. Y ya descanso. De alguna manera,
Yo ya no me preocupo a ver plata. Antes, cuando recién comencé, como por 3 años no pudimos, no, años no, ¿cuánto fue? Casi 3 años no pudimos arrendar casa. Vivíamos con mi mamá, con mi suegra, con mi hermana. El Señor nos humilló. Habíamos tenido nuestra propia casa, la vendimos y pusimos el dinero en la obra. Entonces, cuando yo me salí de la obra, quedamos sin casa. Y no teníamos dinero para arrendar. Entonces nos fuimos a vivir con mi suegra, con mi suegrita querida, nos tuvo 1 año y tanto. Después con mi hermana querida, nos tuvo otro año, después con mi mamá. Casi 3 años estuvimos sin casa. Se me escapó la onda, ¿qué es lo que iba a decir? Al principio es difícil. Entonces, nos arrendamos la primera casa. El Señor en todo te prueba. Arrendamos la primera casa y estamos pagando lo más bien y de repente nos comenzaron a llegar donaciones. Nos atrasamos 1 semana, 2 semanas. En Australia, 2 semanas te pueden echar de la casa. 3 semanas. 4 semanas. Me llama el hombre de la agencia. Samuel, ¿qué pasa? ¿No has pagado el arriendo? Yo le digo, fíjate que yo soy misionero y vivo por fe y el Señor me ha proveído para pagar el arriendo. ¡Ah, no te preocupes! El hombre es católico. Me dice, yo voy a orar para que el Señor te provee a ti. Él tenía más fe que los hermanos adventistas. Los hermanos adventistas todos creían que yo era loco y el hermano católico, alabado sea Dios, hermano. Yo voy a orar, yo le voy a hablar al dueño de la casa para que te dé más tiempo. Qué bueno, alabado sea Dios. 5 semanas. 6 semanas. $3,000 estaba atrasado en mi arriendo. En esos días pagaba $500, lo subí en los últimos años $200. Entonces me llama antes de la 6ª semana, como la 5ª semana y media, me llama y me dice, Samuel, ¿cuándo vas a pagar, hombre? ¿Ha proveído el Señor? Me dice. ¿Y cuándo vas a pagar? Y yo así de la mente, para dejarlo tranquilo, le digo, el próximo viernes. ¿Tú crees? Sí, el próximo viernes pago. No tenía idea de dónde iba a salir el dinero. Jueves llega, me llegaron $1,000 a la cuenta, me pagaba 1/3. Ya, Señor, gracias, alabado sea tu nombre, pero aún me faltan 2,000, Señor. Despierto el viernes de mañana, no había plata en la cuenta, solo los 1,000. Me he puesto a orar, porque siempre la pregunta que hacerle al Señor es, Señor, ¿qué yo hago ahora? Porque es fácil correr y ir a pedir un préstamo al banco. Fácil correr y ir a pedirle dinero a alguien o endeudarse. Nosotros no le contamos nuestras necesidades a nadie y no pedimos dinero a nadie. Al único que le pedimos dinero y le contamos nuestras necesidades a Dios. Ahora el Señor le dice, anda a pedirle la plata a tu mamá. No, Señor. Esa era la peor humillación. Mi mamá ya creía que yo estaba loco. Tú estás loco. Toda mi familia creía que yo estaba loco. ¿Cómo vas a dejar el salario de un pastor y irte a trabajar sin dinero? Estás loco, loco, me decía. Los primeros años fueron súper difíciles. No, Señor, por favor. No me dijo nada más. Tuve que humillarme. Y a las 9 de la mañana llega el de mi mamá. Sí, que hijito, mi mamá es súper cariñosa. ¿Qué quieres? Mamita, sabe que estoy atrasado en el arriendo. Necesito $2,000 para pagar 1,000, 2,400, algo así. Necesito. Y dice, ¡ay! Yo sé que eres loco. Mira en el tete que te metiste. Y ahora yo te tengo que ir. Me retó, pero bien retado. Yo ahí calladito. No tenía nada más que hacer que humillarme. Entonces ya vamos al banco. Partimos al banco, sacó la plata y le hizo la plata. Esta plata nunca más la veo, hijo. Ya la fui a dejar a la casa, ahí me fui bien apaleado de vuelta a donde la agencia. Abro la puerta y el hermano católico me ve
Y me dice, el Señor proveyó. ¡Qué bueno! Me dijo. Así que entré, pagué, ya saltó el plazo, pagué, eran 2.400 porque 2.500 le pedí a mi mami porque tenía que pagar otra semana en adelantado para quedar al día. Ay, ahora, ¿cómo le pago a mi mamá, Señor? Por favor, yo voy a proveer, no te preocupes. El sábado voy a predicar a 2 iglesias. Esas 2 iglesias, sin saber lo que yo estaba pasando, me dieron ofrendas. $2.500. Así que salí corriendo de mi mami. Llego el sábado de tarde y le digo, mami, mire, te tengo el dinero. Mi camarada me dice, ¿a dónde lo sacaste? Me dice. ¿Sabes que desde ese momento nunca más me trató de loco? El Señor sabía lo que estaba haciendo, le estaba enseñando una lección a él tanto como a mí. Amén. Así yo tengo tantas historias que contar, porque cuando tú dependes de Dios, vas a tener muchas historias que contar. No hay manera más linda que hacer la obra que por fe. Y es el ministerio que Cristo le enseñó a los apóstoles. Teníamos yo tuve por varios años un centro donde entrenaba miembros laicos, obreros bíblicos. Teníamos un centro de salud, centro de entrenamiento, aviación misionera y un centro donde producíamos DVDs. Distribuimos como 500.000 de DVDs en ese tiempo. Y el centro funcionaba por fe. En ese tiempo yo todavía estaba ganando salario. Funcionó por 3 años y tanto, pero los estudiantes queríamos enseñarles a vivir por fe. Entonces a los estudiantes nosotros les ofrecíamos acomodación, comida y enseñanza gratis, con la condición que nos devolvían 12 meses de trabajo misionero. Entonces comenzamos, no teníamos ni un centavo para comenzar el centro. El hermano, el doctor, nos ofreció su propiedad. Entonces, Samuel, págame el arriendo, son como $12.000 al año. Ah, $12.000 al año. Cabecita de pajarito, nunca pensé en toda la comida y todas las cosas. Gastos, gas, un montón de gastos. Al final, $100.000 al año nos costaba correr el centro. Es un montón de plata, ¿no? Especialmente cuando no la tienes. ¿Cómo el Señor lo hizo? Desde el principio. Cuando hubo que pagar, teníamos que dar, eran $12.000 de depósito, el Señor proveyó. Milagrosamente los estudiantes se sacrificaron y ya el Señor proveyó dinero. Y después, milagrosamente, el Señor por 3 años lo mantuvo el centro, pero nos enseñó lecciones importantes. Por ejemplo, había un hermano que daba los huevos. Tenía 50 gallinas y él dijo, Samuel, yo te traigo 2 docenas de huevos todas las semanas, gratis. Alabado sea Dios. Así que no éramos veganos, éramos... No, bueno, no es esa palabra. Entonces, llegó la primera Navidad, los estudiantes se fueron de vuelta a la casa, de vacaciones por un mes. Y al hermano las gallinas dejaron de darle huevos. Pasaron 4 semanas y las gallinas no daban huevos, entonces van de la hermana, de su esposa, y le dice, las gallinas nos están dando huevos. 4 semanas que no dan huevos. Las voy a matar. No voy a deshacer de las gallinas porque ya están viejas. Y la esposa le dice, mijito, mira, nosotros le dedicamos las gallinas al Señor, capaz que el Señor le está dando vacaciones, y cuando vuelvan los estudiantes se ponen a dar huevos nuevamente. Ah, mujer, no seas tonta, esas cosas no pasan. Bueno, espera, le dijo. Pasó una semana, los estudiantes volvieron un domingo de noche. El lunes habían huevitos ahí. Las gallinas eran misioneras también. Otra vez, a los estudiantes se nos acabó el pan. Los estudiantes no sabían, la cocinera va a la cocina y ve que para la cena, viernes de noche, no había pan. Y se puso a llorar. Oró al Señor y le dijo, Señor, no tenemos pan, provee pan, por favor. Los estudiantes no tenían idea, fueron esa tarde, esa noche, se fueron a una iglesia a testificar. Contaban, a las iglesias en sí le encantaba invitar a nuestros estudiantes, estaban llenos de historias. Entonces, iban saliendo a la iglesia luego del programa de jóvenes, van saliendo y un hermano se acerca y dice, oye chiquillos, yo soy panadero y me sobró un montón de pan, necesitan pan ustedes por si acaso. Y llegaron por un montón de bolsas de pan al centro.
Otra vez nosotros les habíamos enseñado porque ellos tenían que dejar de recibir dinero de la familia, pedir, podían recibir pero sin pedir, no debían depender del gobierno, cancelar todos sus pagos del gobierno y depender del Señor. Entonces, pastor, ¿qué hacemos cuando se nos acaba la gasolina? Oren, pues. Entonces, ellos desarrollaron un montón de historias, lo llamaban las historias de la gasolina. Porque, claro, el Señor les comenzó a proveer milagrosamente. Un día se les acaba la gasolina y lo que tenía que hacer era orar. Lo primero, se les acababa, si sabíamos que se les iba a acabar la gasolina, oren y pedían, Señor, ¿qué hacemos? Entonces, Señor, ¿qué hacemos? Y había una casa al frente. Vayan a pedir ahí. Así que partieron, entraron, decía, cuidado con el perro. No había ni un perro. Golpearon la puerta y salió un hombre bien fornido, alto, con unos musculitos así, rubios, pero tremendos músculos. Ellos se quedaron, wow, qué hombre más cachado, si nos gustaría tener músculos a nosotros. Y él le dijo, ¿qué quieren? ¿Sabe que se nos acabó la gasolina? ¿Usted tendría un poquito de compartirnos? Le dijo, claro, vaya, yo les llevo. Les llevó un estanque de 20 litros, se lo echó todo, le dijo. Y le dijo, no se preocupen muchachos, le contaron que eran misioneros, que el Señor los bendiga, ya los envió, se fueron. El próximo día venía pasando por el mismo lugar y dice, oye, deberíamos poder pagar la gasolina, porque eso nosotros le enseñamos, si podían pagarla, después la pagaban. Entonces pararon y les vamos a dejar un camino a Cristo. Cruzaron la calle, golpearon la puerta y salieron dos viejitos italianos. Así, chiquititos, cortos. Entonces hablaban un poquito inglés. Le contaron la historia que ayer un hombre alto, rubio, le había dado gasolina, que venían a pagar y a dejar un librito. Y el viejito dice, here no live man. Aquí no vive un hombre, les dice. Ese hombre no vive aquí, les dice. Pero antes que le había traído gasolina. Otra vez se quedaron gasolina, se quedaron sin gasolina afuera de una gasolinera. Imagínense qué tortura. Y rebuscaron el auto entero lo rebuscaron para encontrar dinero. No tenían ni un centavo los chiquillos. Entonces, ¿qué hacían? Orar. Señor, por favor, no tenemos, proveernos dinero para ponerlo, darnos gasolina. ¿Y qué pasa, pastor, si no viene la respuesta? Esperan hasta que el Señor les indique qué hacer. Así que esperaron, escucharon música, cantaron, oraron, alabaron a Dios como 2 horas. Y de repente se les prende la lamparita. Oye, revisemos el auto de nuevo. Comenzaron a revisar el auto de nuevo, abrieron sus billeteras y abrieron la billetera. Yo no tenía $20, no tenía ese dinero necesario. Ahí había $20. El Señor le había puesto $20 en la billetera. Otros venían de vuelta al centro y se quedaron en pan en la mitad de la calle sin gasolina. Ahí estaban orando, Señor, por favor, de repente una camioneta se pone al lado, oye, ¿qué les pasa? Se nos acabó la gasolina, no importa, yo tengo un estanque aquí lleno, 20 litros, se los echó y se fue. Por fe, es lo más lindo, amén. Una vez, pero cuando caminas por fe, tienes que vivir de acuerdo a lo que el Señor te pide. Estábamos nosotros. El contrato que habíamos hecho con la asociación era que si nos metíamos en deuda cerrábamos porque la asociación no creía que esto iba a marchar. Así que teníamos $30.000 acumuladas de cosas que teníamos que pagar. Electricidad, gas, un montón de cosas. Y no llegaba ni un centavo. Habían ya semanas que no llegaba nada. Entonces tenía que yo escoger qué iba a pasar. Un lunes de mañana me postro ante el Señor y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no hay bendición? Porque cuando no hay bendición hay que investigarse la vida, hermanos. Muéstranos qué pecados tenemos nosotros en la vida que está negando tu bendición. Y el Señor sacó una lista. Y luego me dijo, junta a todos los estudiantes y la facultad y diles que tienen que ir a orar, investigarse la vida y luego sacar todas las cosas que están impidiendo al Señor. Así que yo lo hice, cancelamos las clases, los estudiantes, le dije, hay cosas en nuestra vida que están deteniendo la bendición de Dios y ustedes saben lo que es y si no saben, el Señor se los tiene que mostrar y yo también tengo cosas, vamos a sacarlas todas.
Así que nos arrepentimos, lloramos ante el Señor, le pedimos perdón y se fueron los estudiantes y después nos juntamos y salió un montón de cosas, películas, música, de todas cuantas cosas tenían los estudiantes, los docentes. Así que lo hicimos ahí, nos arrepentimos ante Dios. En días llegaron $50,000. Así que si tú sabes que estás viviendo en contra de la voluntad de Dios, no esperes bendición. Dios no bendice la desobediencia. El quinto punto, una iglesia bien y obediente. Y así, abrimos un centro de salud, pagábamos $8,000 a la semana para correr el centro de salud. Y el Señor lo abrimos, el Señor comenzó, teníamos lista de espera por un año, tratábamos a la gente por 28 días, gratuitamente. Centro de aviación igual, el Señor nos regaló dos avionetas. Después el Señor, cuando llegó la hora de humillarnos, nos quitó todo, lo cerró todo y lo quitó todo. Y nos llevó al desierto como a Moisés. Y nos humilló, nos hizo pasar la elítica para que aprendiéramos, porque cuando todo va bien, nos tendemos a poner orgullosos, nos creemos que somos súper. No hay nada de súper. Nosotros lo único que somos burritos que el Señor puede usar para su gloria. Amén. Y esa es la lección más dura de aprender. El humillarse ante Dios, entregar la voluntad y que Él se glorifique en nosotros como Él escoge. Amén. Así que, ¿qué hora es? Ya es hora de... No es temprano todavía. Vamos a ver el próximo versículo. Hoy no hay partido. Hoy no hay partido, porque todos los que ayer no vinieron se quedaron a ver el partido, los pillos, ¿eh? Ya. Capítulo 10, versículo 9. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Qué dice ahora? Porque el obrero es digno de eso. ¿Quién paga el salario si estamos viviendo por fe? Dios es el jefe. Cuando yo me salí en el año 2012 del trabajo voluntariado que había hecho por casi 3 años, 2 años y medio, entonces el Señor me llamó y me dijo: hijo, quiero que trabajes por mí directamente, yo te voy a pagar el salario. Y él lo ha hecho. Nos ha hecho pasar por circunstancias difíciles, pero nunca ha faltado. Siempre lo provee. Amén. Y déjame decirte una cosa: el Señor no tiene favoritos. El Señor desea hacerlo con todos nosotros. Amén. Claro que sí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer tu obra por fe? Amén. Bueno, entonces el Señor tiene buenos misioneros aquí. Amén. O si tú eres mecánico, doctor, enfermera, nutricionista, lo que sea tu profesión, ahí el Señor te está pagando el salario, pues, para que tú te sostengas tu propia obra. Amén. Y proveas. Y cuando ya te acostumbres a darlo todo y te falte, entonces ¿quién te va a proveer lo que falta? El Señor. Amén. Tenemos que llegar al punto en el cual lo damos todo. Cuando lo damos todo, entonces dependemos del Señor. Amén. No tengan miedo, hermanos. Yo a veces, claro, el diablo abre la cuenta, estoy acostado, voy caminando y dice: ¿y quién me va a pagar la pensión? Yo no tengo plata para la pensión. Entonces yo voy a tener que trabajar hasta que sea re viejito. Y después digo: aleluya. Si el Señor no viene antes, yo voy a morir aquí parado, un día voy a caer. ¡Pum! Porque el Señor no te sostiene si eres flojo. Si tú no trabajas, yo lo comprobaba. Cuando yo me entusiasmo por ahí, porque me gusta la mecánica, me pongo a trabajar más en los autos que en la obra, el Señor corta la bendición. El Señor no sostiene a los flojos,
Si no eres buen trabajador, el Señor no te va a sostener. Tienes que ser misionero dedicado, tienes que trabajar honestamente y tienes que trabajar sin darle cuenta, porque tienes que darle cuenta a un ser humano. Trabaja porque al que le das cuenta es Dios. Amén. Pero no te vuelvas alcohólico de trabajo. El Señor desea que tengas vacaciones. El Señor desea que pases tiempo con tu familia. El Señor desea que cultives un jardincito de vegetales para sostener. Entonces en la mañana dedica tiempo, te levantas, dedicas tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, tiempo, trabajo, ¿cómo se llama? Culto familiar. Después puedes dedicar, salir a hacer ejercicio, lo que tienes que hacer, trabajar la quinta, y después ándate a visitar a tu gente y visita, trabaja, puedes volver al almuerzo, anda a trabajar, pero no te pases el tiempo enfrente del televisor creyendo que eres misionero si no haces nada y después le pidas al Señor que pague tus deudas. Amén. Dios nunca llamó al ocioso. Dios desea, el mandamiento dice, 6 días trabajarás. Es un mandamiento el trabajar. Y si estamos trabajando para el Señor, con más ahínco todavía. Amén. Con más dedicación. Porque Él es un jefe bueno, súper generoso. Dios es súper generoso.